Bueno, en cuanto a la densidad de siembra, ¿qué quiere decir con la densidad de siembra? Bueno, básicamente si miramos este dibujo, acá lo que vamos a poder ver es la densidad que se ha logrado de plantas, la cantidad de plantas por superficie. La densidad de siembra es la cantidad de semillas que se ponen también por una superficie determinada. En el caso del maíz es por hectárea, ¿sí? Entonces fíjense, acá tenemos la distancia entre líneas y obviamente también va a haber una distancia entre plantas en la línea. Por eso, por ser siembra de precisión, ¿sí? Entonces vamos a ir a una distancia entre líneas que fue variando con el tiempo. Arrancaron, antiguamente era 1 metro, después pasaron a 70 centímetros, después se pasó a 52 y actualmente hay algunos que la están sembrando a 35 centímetros, ¿sí? O sea, la distancia entre las hileras de plantación. Obviamente eso se corresponde a una distancia que va a haber entre las plantas en la línea, que varía de 14,5, 20, 25, de acuerdo a la densidad. Bueno, acá en esta imagen lo que tenemos es también es un poco la evolución de cómo fueron cambiando las densidades según el tiempo. Acá tenemos en la de acá arriba, en la década hasta los 80, entre los años 80, vemos que hay una distancia entre hileras que estaba, en algunos casos iba de 1 metro y hasta hacer los 70 centímetros entre hilera, ¿sí? Después se fue acortando a unos 52 en algunos casos, y ya por último estaríamos en 35 centímetros entre hilera. Eso tiene una correlación en este punto de acá, en estos datos de acá. A ver si lo podemos agrandar. Se va de pantalla. Pero en estos datos de acá lo que estamos viendo es la cantidad de semillas por metro lineal que se ponían en ese entonces, que iban de 4 a 5 semillas por metro. Y lo que daba una distancia entre plantas en la línea de 25 a 20 centímetros. Y ya en los 90 se pasó a una cantidad de 6 a 7 semillas por metro lineal, ¿sí? O sea que en la línea de maíz de siembra había entre 6 y 7 semillas por metro, y una distancia entre las plantas de alrededor de 16 a 14 centímetros entre plantas. Entonces, de esa manera, recuerden que la densidad de siembra va a tener que ver con la distancia entre las líneas y la distancia entre plantas que va a haber en la línea. Bueno, en lo que es en cuanto a la elección de los diferentes híbridos que vamos a utilizar para la siembra, porque en nuestro caso se trata de híbridos en maíz, girasol, normalmente se trata de híbridos. Lo primero que hacemos es seleccionar un material adecuado a nuestra zona. Vean que tenemos casos especiales, clima subtropical, y en nuestro caso lo que vamos a seleccionar es de clima templado. Por ejemplo, esta plataforma pertenece a una empresa semillera que es Don Mario. Entonces, a partir de ahí, entrando en esa ventana, nos encontramos con todos los híbridos que tenemos para la zona templada. Bueno, otra de las cosas que se pueden ver cuando consultamos las cartillas o los distintos trípticos de los híbridos es también la humedad, el porcentaje de humedad.
eh, el porcentaje, en realidad los días al 20% de humedad, porque serían los días donde uno ya está en condiciones de levantar la cosecha. Entonces, supongamos en Marco Juárez, aproximadamente a los 154 días estaríamos en un 20% de humedad y ya estaríamos en condiciones de estar preparados para la cosecha, que más o menos tiene que estar, la humedad tiene que bajar a un, un 15%, 14% más o menos. Bueno, otros datos como altura de la planta, altura de la espiga, ¿sí? Y características con respecto a algunas enfermedades enmarcados como en grados de tolerancia, que no es lo mismo de resistencia. A más comillas es mayor tolerancia, y por ejemplo esto sería muy tolerante a lo que es roya común, y, y un poco menos tolerante a estas otras enfermedades. Bueno, una vez que ya ingresábamos en la zona templada, eh, a mí se me ocurrió elegir, por ejemplo, este híbrido con esa denominación, este, por los datos que tenía ahí. Puntualmente, y datos fundamentales que todos los híbridos traen son la floración, los días a floración, que es la floración es la etapa con mayor eh, requerimiento de humedad. Nunca nos tiene que caer en época de sequía, según los lugares donde estemos, porque vamos a malograr el cultivo. Y acá tiene datos pertenecientes, por ejemplo, a Marco Juárez, a Pergamino y a Tandil. ¿Cuántos serían los días a floración? 86, 93 y 96 días en floración aproximadamente. Después vamos a ver que cuando planteemos la fecha de siembra tiene que ser para que no nos caiga ese periodo de floración en una época de más sequía de nuestra zona. Bueno, en este caso seguimos con otro tipo de folleto, esto de Syngenta, otra empresa, donde ustedes pueden ver también otras cosas muy importantes de datos, eh, como por ejemplo, esperen que esto no es tan sencillo, eh, a ver cómo sería esto, si lo podemos correr, estoy tratando de agrandarlo para que se vea. Eh, Acá lo que podemos ver es un dato importantísimo, que es la densidad, ¿sí? Densidad de cosecha recomendada, ¿sí? Dados en miles de plantas por hectárea. Entonces, según la zona donde yo estoy, por ejemplo, la núcleo maicera, que es el oeste, puede ser la central, la pampa arenosa, o si tenemos una zona de riego. Bueno, según la zona donde yo esté sembrando este híbrido, tengo que llegar con 72.000 a 78.000 plantas por hectárea en el momento de la cosecha, ¿sí? Entonces, cuando yo realice la siembra, obviamente voy a tener que colocar un poquito más de 78.000 semillas por hectárea, porque se supone que voy a perder. Y ese dato también lo podemos contrastar con lo que es las semillas por envase, o sea, por bolsa. Eh, y acá indica que la cantidad de semillas por bolsa es de 80.000. Fíjense, 80.000 semillas por bolsa, y necesitamos poner llegar a 78.000 plantas. Es decir, un cálculo muy elemental sería que por hectárea, con este híbrido, y en la mayoría de los híbridos estoy necesitando una bolsa de maíz híbrido para sembrar una hectárea, ¿sí? Bueno, con respecto a la época de siembra del maíz, eh, lo podemos simplificar con el siguiente cuadrito. Cuando nos referimos a época, no estamos dando una fecha precisa, sino un periodo desde donde se puede realizar la siembra o se realiza, como vemos acá
época de siembra en la cuenca del Salado. Son datos del INTA de la cuenca del Salado, que se realizan a partir van desde el 10 de septiembre hasta el 5 de enero, ¿sí? Siendo ya siembras de diciembre y enero consideradas de segunda, y las que están más cerca de octubre son las siembras de primero, ¿sí? Con respecto a la fecha óptima, o sea, el mejor momento para sembrar, lo tenemos en el 1 de octubre. Primero de octubre sería la fecha óptima de siembra, sería lo ideal poder sembrar ahí. ¿Por qué? Para evitar esto que es el periodo de sequía, el periodo crítico que se da en cuanto a estrés hídrico por falta de agua, que va desde el 15 de diciembre al 15 de enero aproximadamente. Y ese periodo no debería coincidir con el periodo de floración, que es el más crítico del maíz. Por eso que en los folletos tanto ponen la fecha, los días a floración. ¿Para qué? Para que cuando uno planifica la siembra no le caigan en esta etapa de acá, que es el periodo donde va a tener el mayor estrés hídrico por falta de lluvias y radiación muy fuerte. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy va a ser, ¿no es cierto?, sobre el sembrado de maíz, qué capital agrario necesitan. Hicimos este módulo conjuntamente con la profesora Julieta Garugate y el profesor Marcelo Morales, y queríamos explicar la introducción del módulo para que ustedes vayan tomando conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿para ustedes qué es el capital agrario? Algunos ya lo conocen, saben qué es este concepto y otros no. Entonces, yo se los quiero hacer recordar para que ustedes vayan recordando. Entonces, decimos que el capital agrario es el conjunto de bienes y derechos de explotación necesarios para la producción agropecuaria. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a necesitar para el sembrado, para la producción de maíz? Un buen suelo, una buena tierra que sea productiva. Vamos a necesitar bienes, maquinaria, tractor, ¿no es cierto?, la sembradora. También vamos a necesitar dinero para comprar la semilla. Entonces, todos estos elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de realizar un sembrado. Y el que vamos a estudiar hoy es especialmente el sembrado del maíz. Bueno, bien, como habíamos estado compartiendo con los profesores Marcelo y la profesora Ana, estamos trabajando lo que es capital agrario y estamos un poco considerando ese capital dentro de lo que es la producción de maíz. Pero para poder llegar a esa consideración es importante que sepamos cómo se clasifica el capital agrario. Y el capital agrario puede clasificarse en dos grandes grupos: capital fundiario y capital de explotación. El capital fundiario o fundo es lo que tiene que ver con lo inamovible, con lo que no se puede desplazar por naturaleza de un lugar a otro, ¿sí? En cambio, el capital de explotación tiene que ver con los bienes móviles, o sea, que podemos desplazar de un lugar a otro. En los dos casos son los bienes necesarios para poder realizar nuestra explotación agropecuaria. A su vez, el capital fundiario, el que consideramos, como dijimos recién, inamovibles, está compuesto por la tierra. Cuando nosotros decimos que tenemos 50 hectáreas, ese es nuestro capital fundiario, tierra, pero a su vez también a la tierra se le realizan mejoras fundiarias. Esas mejoras pueden ser ordinarias o extraordinarias, ¿sí? Entonces, ¿qué son las mejoras ordinarias y qué son las mejoras extraordinarias?
las mejoras extraordinarias se confunden con la misma tierra, ¿sí? Casi yo no puedo diferenciar qué es la tierra y qué es la mejora extraordinaria que se le realizó. Esas mejoras extraordinarias son indestructibles y tienden a permanecer a lo largo del tiempo. Solo requieren que nosotros gastemos en conservarlas, pero nada más, ¿sí? Un ejemplo, donde no había un camino, yo abro un camino de pasada. Yo no puedo diferenciar, ¿sí?, cuál es la tierra y cuál es el camino. Es una mejora extraordinaria que le realicé a la tierra, ¿sí? No solamente la mejoró, sino que también le aumentó el valor a la tierra, ¿sí? Porque cuando nosotros le realizamos mejoras, la tierra aumenta de valor, ¿sí? Y las mejoras ordinarias tienen que ver con cosas, bienes que se les implanta a la tierra. Ejemplo, un silo, ejemplo, un galpón, ejemplo, una manga, ¿sí? Por ejemplo, una aguada, ¿está? Son cosas que se implantan a la tierra y que también son inamovibles, porque yo no tiendo a andar con un silo de un lugar a otro, porque un día no me gustó cómo estaba acá, lo pongo en otro lugar. No, queda en el mismo lugar y aumenta el valor de la tierra como cualquier mejora fundiaria. Pero ¿cuál es la diferencia con la extraordinaria? Que se consideran destructibles, que hay que estar constantemente, como ocupándose de un mantenimiento, ¿sí? Y que en el proceso del paso del tiempo se pueden destruir y habrá que hacer nuevas o mejorar las que ya están, ¿sí? Esa es la diferencia con las mejoras extraordinarias. Muy bien, y en el caso del capital de explotación, podemos decir que este capital de explotación se divide en dos grandes grupos. El capital de explotación puede ser capital de explotación fijo o capital de explotación circulante, ¿sí? Y el capital de explotación fijo se caracteriza por bienes que son movibles, como es el capital de explotación, y que duran varios ejercicios productivos, como por ejemplo máquinas, rodados, útiles de trabajo, herramientas, animales, ¿sí? Todos esos elementos o esos bienes, digamos que no los uso en un solo proceso productivo. Ejemplo, hablando de la producción de maíz, tengo una sembradora, ¿sí? Yo no la uso en esta producción de maíz y después la descarto y tengo otra, no es descartable, ¿sí? Entonces, esa sembradora sirve para varios procesos productivos. Es un bien movible, no es como estos que son inamovibles, lo puedo trasladar de un lugar a otro, lo puedo usar en distintos lugares, pero lo uso en varios procesos productivos. A diferencia del capital circulante que se consume en el proceso productivo, ¿sí? A su vez, el capital de explotación fijo, como podemos ver, se divide en inanimado y vivo, ¿sí? Inanimado quiere decir que no tiene vida y vivo, por supuesto, lógicamente que tiene vida. Entonces, yo acá puedo decir que la sembradora es capital de explotación fijo, inanimado, y que la vaca es capital de explotación fijo, vivo, hablando de la vaca del tambo, por ejemplo, ¿sí? En el caso del circulante puedo considerar bienes que necesito, pero que se consumen en ese proceso productivo. Ejemplo, semillas, fertilizantes, combustibles, etc. ¿Sí? Bueno, básicamente esto es lo que nosotros queríamos que tengan en cuenta para poder considerar en la tarea que tienen que hacer ejemplos prácticos de capital fundiario, de mejoras ordinarias y extraordinarias, de capital de explotación circulante, fijo, vivo e inanimado para lo que es la producción de maíz. Y eso es lo que vamos a charlar cuando tengamos la clase en un